Una pulsera doble con un diseño encantador que combina el tejido en macramé con el brillo de los cristales es el diseño que te traigo para el día de hoy. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por estos lados. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activa la campanita y por supuesto darle un like a este video. Y no siendo más, es momento de empezar. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Voy a unirlas entre sí y a doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de sus puntas. Para hacerlo voy a quemar durante algunos segundos cada una de las puntas del hilo y luego con mucho cuidado voy a girar con mis dedos hacia arriba. De esta forma dejando la punta mucho más delgada para que sea más fácil al momento de pasar las cuentas. Para continuar con el diseño y darle un mejor acabado en cada uno de los extremos de la pulsera voy a usar dos balines de 3 milímetros. Voy a pasar un primer balín a través de las dos hebras de hilo y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Y voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Dejando una medida de 6 a 7 centímetros voy a realizar un nudo sencillo que voy a ajustar muy bien. Y ahora voy a fijarla a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Voy a separar estas dos hebras de hilo y voy a dejar aquí la que sale hacia el lado derecho para iniciar el tejido. Voy a tomar una hebra de hilo de 120 centímetros, la cual voy a pasar por debajo de este hilo que ya tengo fijo aquí y la voy a ubicar en todo el centro. Para hacerlo más fácil voy a unir las puntas y así voy a ubicarla en todo el centro. Voy a tomar el hilo que sale hacia mi derecha y lo voy a pasar por encima del hilo central, formando esta P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este hilo y lo voy a pasar por debajo de la unión de todos los hilos donde se forma esta cruz. Lo saco por esta orejita, voy a empezar a jalar y aquí voy a ajustar muy bien este primer nudo. Y ahora lo voy a unir bien al nudo que realicé inicialmente. Voy a pasar el hilo de la izquierda por encima del hilo central. Aquí me quedaría formada en esta ocasión una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este y por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por la orejita que se forma, voy a jalar y nuevamente voy a ajustar. Aquí me queda formado el primer nudo plano. Voy a repetir lo mismo, voy a formar la P, el hilo de la izquierda lo paso por encima de este y lo voy a pasar nuevamente por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por la orejita, voy a jalar y aquí voy a ajustar fuerte este nudo. Ahora voy a formar la Q, el hilo de la derecha lo paso por encima de este, por debajo de la unión de todos los hilos, por la orejita, voy a jalar y nuevamente voy a ajustar y voy a repetirlo una vez más. Aquí voy a realizar el tejido entonces hacia el lado derecho y lo voy a completar con el tejido hacia el lado izquierdo y listo, así de fácil. Voy a utilizar 12 balines de 4 milímetros. Voy a tomar la hebra de hilo que tengo aquí en el centro y a través de ella voy a pasar un primer balín, el cual voy a unir a lo que llevo ya tejido y voy a continuar con el tejido bordeando el balín. Ese sería el primer nudo que voy a realizar hacia la derecha. Y ahora voy a realizar el nudo hacia la izquierda. Es así de fácil y queda súper bonito. Voy a repetir nuevamente lo mismo hasta completar en total los 3 nudos planos completos.
En la parte de arriba te comparto un tutorial donde te enseño la técnica del nudo plano de forma detallada paso a paso. Cuando ya haya completado nuevamente 3 nudos, voy a unir el siguiente balín y voy a continuar así sucesivamente, repitiendo el patrón hasta completar en total los 12 balines y miren cómo queda de bonito este diseño. Ahora simplemente es cortar los hilos excedentes o estos hilos sobrantes que me quedan a cada lado. Voy a quemar y voy a pegar sobre la parte que llevo también tejida, para que no se nos vaya a dañar el tejido de la pulsera. Voy a tomar un dije de estrella y una argolla de 4 milímetros, la cual voy a abrir con mi pinza. Voy a llevarla hacia atrás, voy a pasar el dije y la voy a cerrar nuevamente. Si quieres aprender esta y otras técnicas básicas de bisutería, arriba te comparto un curso que es completamente gratis, donde te las enseño de forma detallada paso a paso. Voy a continuar hasta completar en total 3 dijes de estrellas. Voy a fijar nuevamente la pulsera y aquí voy a utilizar 30 cristales de 4 milímetros, ustedes eligen el color, y balines de 2 milímetros. Inicio pasando a través del hilo 2 balines. Ahora voy a continuar con 3 cristales, nuevamente un balín, 4 cristales más, otro balín, 5 cristales y aquí voy a pasar un balín, un dije y un balín. Voy a pasar 3 cristales más y repito lo mismo hasta completar en total los 3 dijes de estrellas. Y ahora voy a repetir lo mismo, que serían 5 cristales, un balín, 4 cristales, un balín, finalizo con 3 cristales y 2 balines más. Y listo. Voy a ubicar bien las piedras, que me queden bien alineadas con la parte tejida, y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Y aquí el nudo, la idea es que me quede lo más cercano posible a donde están las dos partes de la pulsera. Voy a realizar el mismo acabado en el otro extremo y para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo plano nuevamente. Voy entonces a entrelazar de esta forma los hilos de la pulsera y a fijarlo a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Voy a tomar una hebra de 20 centímetros, la paso por debajo de los hilos que tengo fijos, la ubico en el centro e inicio el tejido hacia el lado derecho formando la P. Como pueden ver, es exactamente igual que el tejido que realizamos en la pulsera. Voy ahorita a formar la Q con el hilo de la izquierda y voy a continuar de esta misma forma hasta completar en total 3 nudos planos completos. Es un tejido muy bonito que se usa mucho para las pulseras, es de los más usados. Y aquí ya vamos terminando. Pueden hacer más o menos cantidad de nudos según su preferencia. Cuando ya haya finalizado voy a cortar los hilos excedentes. Voy a quemar y voy a pegar. Es un diseño que es súper bonito, es versátil, pueden también utilizar el color de hilo de su preferencia. Y listo, aquí está finalizado este lindo y encantador diseño de una pulsera doble que combina el tejido del macramé con las piedras. Es un diseño muy versátil y además me encanta la combinación de colores que usé para este diseño. Me gusta cómo se ve el plateado o el gris y que corta muy bien con el dorado y se ve súper bonito con este azul en los cristales, que fue lo que yo elegí. Como siempre es un gusto poder enseñarles. Recuerden darle like a este video y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscribirte, activar las notificaciones y compartirlo. Como siempre es un gusto poder enseñarte. Por acá te comparto otras ideas para que vayas y continúes aprendiendo. Nos vemos más adelante. Gracias por ver. Chao, chao.